a que abran sus Biblias en el libro de Hechos de la obra de Dios. Su nombre es Apolos, y veamos qué dice la Escritura acerca de él. Hechos capítulo 18, entonces, verso 24, dice la palabra que llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos para que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Hoy voy a hablar con ustedes el tema: yo seré ese hombre. Yo seré ese hombre. Aquí está la vida de uno que se llamaba Apolos. Él era de Alejandría. Alejandría era una ciudad donde en Egipto existió una de las bibliotecas que llegó a ser la más grande del mundo. Fue una de las ciudades donde el Evangelio se propagó en gran manera y donde salieron muchos hombres de Dios en la historia. Jerusalén, Antioquía, Alejandría fueron tres grandes centros del cristianismo, y de allí venía nuestro hombre Apolos. Lo primero que dice la palabra de Dios en el verso 24, de que era un varón elocuente. Esa palabra quiere decir que era un hombre hábil con la palabra de Dios. Era un hombre que sabía cómo manejar la espada cortante de dos filos. Como usted sabe, la Biblia se refiere a sí mismo como la espada cortante de dos filos. Este era uno de esos predicadores que sabía cómo despertar el interés en la gente, cómo llamar la atención a los oídos. No era un hombre aburrido, era un hombre profundo en la palabra de Dios, era un hombre expresivo, era un hombre dinámico, y siempre tenía a su auditorio atento. La Biblia dice que era un varón elocuente. No era una persona que entretenía al auditorio, no era una persona que divertía al auditorio. Era una persona que tenía una predicación, hermanos, que iba hasta lo más profundo, impactaba los corazones. La manera de predicar de Apolos, él era lo que nosotros llamamos un ganador de almas. La Biblia dice que era un varón elocuente, pero algo más dice. Ahí en ese verso 24 termina diciendo que era poderoso en las Escrituras. Este hombre usaba la palabra de Dios, así como nosotros debemos usar la Biblia, nada más que la Biblia y siempre la Biblia. Él no se despegaba de la palabra de Dios. Él no estaría en sintonía con la mayoría de los predicadores de nuestro tiempo que no usan Biblia, que tienen congregaciones, pero este hombre era poderoso en las Escrituras, sabía cómo abrir la Escritura, cómo manejar la Escritura, cómo explicar, cómo sacar lecciones espirituales, cómo sacar aplicaciones a la vida de la gente. Este hombre vivía la palabra intensamente y la comunicaba con intensidad. Dice la Biblia, poderoso en las Escrituras, y dice que él fue instruido en el camino del Señor. Él no recibió clases de psicología ni de filosofía. Ese hombre era instruido en el camino del Señor. Esa era su misión, ese era su oficio, predicar la palabra de Dios. Y se instruyó y estudió y aprendió y comunicó la palabra de Dios, porque algo sabía él.
que todos nosotros debemos saber que la palabra de Dios es el poder de Dios. La palabra de Dios nos habla y nos demuestra que es el poder de Dios en acción. Por eso Pablo dijo a los romanos: no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Una vuelta de página para que note sobre la palabra como poderosa aquí en Hechos 20 y versículo 32. Mire cómo dice la palabra, Hechos 20 y el versículo 32. Dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, es Pablo el que está hablando, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Cuál es esa herencia? La vida eterna, la herencia celestial. Pero dice aquí Pablo en este verso 32, la palabra de su gracia que tiene poder. Entonces, cuando escuchamos un predicador que no usa la Biblia, que no usa la palabra de Dios, eso no debe despertar ningún interés en nosotros. Pero cuando en la iglesia se predica la palabra de Dios, eso debe llamar nuestra atención, debe abrir nuestro corazón, porque la palabra de Dios es el poder de Dios. No es un poder humano. Por eso Pablo le decía a los corintios: yo no fui a hablar con ustedes en ciencia, él fue a hablar en poder. Con poder de Dios. Primero, entonces, este hombre Apolos era elocuente. Segundo, dice la Escritura que era poderoso en las Escrituras. Tercero, dice que él era instruido en el camino del Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Ahora, este hombre no tenía detalles sobre la muerte y resurrección de Cristo. Él sabía que eso iba a suceder, pero él no tenía un conocimiento pleno. Este hombre no sabía que el Espíritu Santo había descendido en Pentecostés. Él solamente conocía hasta Juan. ¿Qué es lo que sabía acerca de Juan? Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 6, hablando de Juan el Bautista. Juan el apóstol habla de Juan el Bautista y dice que había un hombre enviado por Dios llamado Juan. Y luego pasa a decir acerca de Juan el Bautista, ese varón enviado por Dios, dice: él vino para dar testimonio de la luz. Apolo sabía eso, que venía la voz del hombre que vino del desierto a preparar los caminos del Señor. Él sabía que Juan el Bautista traía un mensaje de Dios, que era un enviado de Dios. Él sabía bien que Juan el Bautista vino a hablar y a dar testimonio de la luz que iba a venir a este mundo. Juan el Bautista dice: yo no soy la luz. Él iba a presentar a Cristo como la luz. Y él iba a decir también: detrás de mí viene un hombre del cual yo no soy digno de atar la correa de su calzado. Todo eso Apolos conocía, todo lo que Juan predicó, cómo llamó al pueblo al arrepentimiento, cómo llamó al pueblo a volver a los caminos del Señor, cómo Juan el Bautista levantó una nación muerta con el poder de la palabra de Dios. La gente se bautizaba, se arrepentía de sus pecados, y eso era lo que Apolos predicaba. Él conocía todo lo que Juan el Bautista predicó, pero no sabía de la resurrección de Cristo. No sabía del Espíritu Santo que había descendido. Entonces eso llamó la atención de un matrimonio. Dos italianos, Priscila y Aquila. Y ellos lo llamaron aparte. Y este gran predicador demostró ser un hombre humilde. Escuchó a los mayores que sabían más. Y aprendió lo que le faltaba de la palabra de Dios con ellos. Y ahora él tenía que irse a otros lugares para predicar. Y dice ahí la palabra que, verso 27, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron. Claro, lo escucharon predicar: este es bueno, queremos que sea bendición para otros. Y entonces los hermanos escribieron a los discípulos que les recibiese, y llegado allá fue de gran provecho. En otras palabras, donde él pisó fue de gran bendición. Y nos preguntamos por qué. Porque era elocuente, trataba la palabra con seriedad, con profundidad, porque era poderoso en las Escrituras. Era un hombre que basaba 100% su prédica en la palabra de Dios. Era un varón elocuente, era un hombre, hermanos, dice ahí, de espíritu fervoroso. ¿De eso conmigo ahora? Dice la palabra, versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga,
Pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Era un hombre de espíritu fervoroso, predicaba con denuedo. Eso quiere decir que predicaba con valor y que predicaba con eficacia. En otras palabras, su predicación traía resultados, su predicación traía salvación de almas. Este era Apolos. Y está conectado con el título de nuestro mensaje, que es: yo seré ese hombre. ¿No quisiera usted ser como Apolo? Un hombre como Apolos, una mujer que predique la palabra de Dios y esté comprometida con la palabra de Dios al nivel que estaba Apolos. Hubo un hombre en la historia, se llamó Dwight L. Moody. Dwight Lyman Moody era su nombre. Él nació en una familia muy pobre, dentro de 9 hermanos. Moody, cuando tenía 4 años, su papá murió. Su familia pasó muchas necesidades. Como dije, él era uno entre 9 hermanos. Cuando tenía 17 años, con un tío en Boston, consiguió un lugar para vender zapatos, una tienda para vender zapatos. Y allí entró uno de los predicadores, de los maestros de la escuela dominical. Le habló acerca de Cristo y del amor de Cristo. Moody se entregó al Señor. Moody fue salvo. Y luego él comenzó a predicar. Se mudó al otro extremo de los Estados Unidos, se fue hacia Chicago. Y allí también consiguió un puesto en una zapatería. Vendía zapatos, ese era su trabajo. Pero empezó a traer los niños descalzos, desabrigados que encontraba en las calles, y los empezó a traer a la iglesia donde él se congregaba. Y aquel movimiento de ese hombre, él empezó a crecer, y hasta más de 1000 personas él movilizaba. Hasta que él escuchó a un predicador. El predicador se llamaba Enrique Barley. Y hubo una frase que Enrique Barley citó y cambió el curso de la vida de Dwight L. Moody. Enrique Barley dijo que el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer por medio de un hombre que se entregue enteramente a Él. Esa frase dijo Enrique Barley: el mundo todavía no conoce lo que Dios puede hacer con un hombre que se entregue enteramente a Él. Y por dentro, no de una forma audible, por dentro, Dwight L. Moody dijo: yo seré ese hombre. Y en esa respuesta está el título de nuestro mensaje hoy: yo seré ese hombre. El tiempo pasó, Dwight L. Moody hizo una de las iglesias más grandes. Esa iglesia fue devorada por un incendio, un incendio que duró 4 días, que consumió gran parte de la ciudad de Chicago. Este hombre, Dwight L. Moody, se cree que fue el hombre que ganó más almas antes que la radio y que el micrófono se inventaran. Las estadísticas hablan que un poco más de 1 millón de personas fueron salvas por la predicación del evangelio de Dwight L. Moody. Todo empezó con aquel día que él dijo: yo seré ese hombre. Dios, tú puedes contar conmigo, yo quiero ser ese hombre, yo quiero ser ese predicador. Decía este hombre, Dwight L. Moody, Dios, porque era una persona sin estudio, no tenía una formación intelectual, pero tenía el poder de Dios en su vida. Y él dijo en una ocasión: Dios no anda buscando vasos de oro, ni anda preguntando por vasos de plata. Dios se conforma con encontrar vasos limpios. No anda buscando vasos de oro, no anda preguntando por vasos de plata. Dios quiere vasos limpios, personas santas, personas, hermanos, que sean puras y que tengan esa intención de servirle, de vivir para Él. Y escuchando de la palabra, de la historia de estos hombres, quizás alguien aquí hoy puede decir al cielo: yo seré ese hombre, yo seré esa mujer limpia que te va a servir, Señor. Ahora, todo tiene un comienzo. Y todo comienzo para el Hijo de Dios, el primer paso es creer en Jesucristo como el Salvador. Veamos otro hombre que también, en otras palabras, dijo eso: yo seré ese hombre. Lo conocimos en su primera etapa como Saulo de Tarso, y luego lo conocimos como el apóstol Pablo. Palabra Pablo significa pequeño. Él mismo, refiriéndose un poco a su estatura, decía: yo soy el más pequeño entre todos los apóstoles. Parece que lo tomaba con humor a eso de su estatura. Pero Dios lo llamó.
Y él respondió. Dios buscaba un hombre y encontró en Pablo ese hombre que había sido enemigo de la fe, ese hombre que era el furioso perseguidor, ahora se iba a transformar en un poderoso predicador. Todo comenzó en el camino a Damasco. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, los primeros versículos cuentan en detalle cómo fue ese encuentro de Pablo con el Señor Jesucristo. Pero el tiempo le iba a dar la oportunidad a Pablo de dar testimonio y revelar detalles de cómo fue ese encuentro con Cristo. Y entonces un día se presenta ante un rey que se llamaba Agripa, y luego ante otro que se llamaba Festo. Reyes y gobernadores escucharon el testimonio de Pablo, y luego frente a Félix, el gobernador, a la gente del poder político, todos escucharon los primeros pasos que Pablo dio para servir al Señor, cuando él dijo, en otras palabras, yo seré ese hombre. Veamos un poquito del testimonio de Pablo, buscando aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 26. Allí en ese capítulo él está frente a la gente del poder, está frente al rey Agripa y está frente a Festo y frente a la mujer de Festo también, que era uno de los líderes políticos de ese tiempo. Mire lo que dice Pablo, capítulo 26 de Hechos, versículo 9. Dice la palabra, Pablo está frente al rey, recuerde, le está dando el testimonio. Ahora le empieza a contar Pablo su experiencia y la cuenta de este modo. Verso 9, dice, yo ciertamente, dice Pablo, había creído que mi deber era hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupada en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Se creía que por ese tiempo había como 10,000 cristianos en Damasco, la capital de Siria. Y Pablo había conseguido carta de los gobernadores, de los sacerdotes, de los líderes religiosos, para ir a buscar toda esa cantidad de cristianos y volver a repetir la historia. Él decía, yo los arrastré a la cárcel, y cuando los mataban, yo daba mi voto. Él aprobaba que mataran a los cristianos. Entre otros, él estaba en el momento, ahí a metros de donde lo mataron a Esteban, y la ropa de Esteban la pusieron a sus pies. O sea, él estaba ahí. Y él dice, yo di mi voto, yo estuve de acuerdo que mataran a los cristianos. Ese hombre estaba revelando su instinto asesino. Y él dice que él se propuso terminar con el nombre de Jesús de Nazaret. Ese era Saulo. Y él le está contando esto al rey. Y está contando al gobernador y a la esposa de los políticos y a esa multitud que estaba ahí. Está dando testimonio de la clase de pecador que era. Y ahora él empieza a contar algo diferente. Observe, versículo 12. Dice, ocupado en esto iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba, y el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y a todos los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se convierten de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es el mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados.
Verso 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde a la visión celestial. En otras palabras, estaba él diciendo, yo seré ese hombre. El Señor Jesús se le apareció en ese camino. Le dice, te quiero poner ahora para que des testimonio delante de los gentiles, para que seas ministro y testigo de las cosas que has visto. Y él estaba diciendo, Cristo estaba frente a mí, no fui rebelde a la visión celestial. Él me llamó, yo le dije, yo seré ese hombre. ¿Qué quieres que haga? Cuando usted lee Hechos capítulo 9, él le responde así, ¿qué quieres que haga, Señor? En otras palabras, yo seré ese hombre. ¿Necesitas un ministro? ¿Necesitas un testigo? ¿Necesitas un predicador a los gentiles? Yo seré ese hombre. Yo seré ese hombre. En un decir del Antiguo Testamento, como decía el profeta Isaías, oh Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. Y este hombre empezó a caminar con Dios. Yo quiero que usted note algo allí en el verso 18, en la parte final, cuando le dice para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Y ahora ponga mucha atención. Dice, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y para que la gente tuviera perdón de pecados, el domingo anterior estudiamos, ¿qué tenían que hacer? Arrepentirse. Me arrepiento de mis pecados y Dios perdona mis pecados. Y dice Jesús, eso lo deben hacer. Se van a tener herencia con los santificados. En otras palabras, tendrán vida eterna. Herencia con los santificados, vida eterna. Proceso. No hay otro. Pues ahí está. Y ahora quiero decirles esto. Este hombre empezó a caminar con Dios. Este hombre se transformó en un varón de Dios. Sus pisadas por esta vida eran firmes, sus huellas eran profundas, las huellas de un siervo. Él mismo se presentaba como prisionero de Cristo. Su mente, su cuerpo estaba encadenado a Cristo. Donde él iba, él llevaba el mensaje de Cristo. Él decía, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Otra vez le dijo a los Corintios en capítulo 4, dice, por todos lados llevo la muerte de Cristo. Su mensaje era Cristo. Él le dijo a los filipenses, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este hombre estaba en serio. Este hombre le dijo, yo seré ese hombre, y empezó a caminar con el Señor. En la historia más reciente, cuando yo era un niño, el hecho impactante fue la llegada del hombre a la luna. Y cuando uno de los astronautas bajó allí y dejó sus huellas, sus botas, fotos de eso, de la huella del hombre en la luna, dejó en la tierra siguiendo a Cristo, son más impactantes, son más importantes que las huellas que el hombre dejó en la luna. Este hombre que dijo, Señor, yo seré ese hombre, y caminó con Dios y sirvió a Dios y vivió para Dios. Y ese fue el mismo hombre que escribió a los romanos diciendo, si vivimos para Él vivimos, si morimos para Él morimos, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Era un hombre de convicciones que tomó en serio el camino del Señor. Un hombre que estuvo dispuesto a pagar un precio por la causa de Cristo. Un hombre que se podía oír decir, en otras palabras, yo seré ese hombre, yo seré ese hombre. Como Apolos, como Moody, desde el fondo de la historia del cristianismo, Pablo nos enseña las huellas. Y ahora, para que eso suceda en nosotros, porque esa misma cosa, ese mismo efecto, tiene que suceder en cada uno de nosotros, en cada hombre y en cada mujer. Le daré ahí los pasos y vamos a buscar en Gálatas el capítulo 2. La carta que Pablo escribió a los Gálatas en el capítulo 2. Y ahí vamos a poner la mirada en el versículo 20. Un versículo ideal, espectacular para memorizarlo. No es muy extenso, pero nos traería mucha salud espiritual y sería una gran referencia en nuestras vidas si podemos aprender de memoria este texto. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra, Pablo es el que escribe. Y así dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado
Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo último fue lo que le impactó a él. Y lo último debe ser lo que debe impactar nuestra vida. Cristo me amó y murió por mí. A pesar de la clase de pecador que soy, a pesar de haber estado sujeto al pecado, ser practicante del pecado, Cristo me amó y me salvó. Dice él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa palabra entregó, detrás de ella hay una gran enseñanza, está escondida una gran historia en esa sola palabra, se entregó. ¿A dónde se entregó? En la cruz del Calvario. ¿Qué sucedió en la cruz del Calvario? Un sufrimiento extremo, una humillación extrema, una soledad en la cruz, la burla de la gente, un hombre malherido, un hombre desangrándose, se entregó por mí, me amó y se entregó. Ahí está detrás del término esa historia. Insectos entrando por las heridas, aves carroñeras despedazando el cuerpo del crucificado, perros salvajes, bestias nocturnas, todos venían sobre la gente que estaba en la cruz y los despedazaban. Y Pablo dice, yo tengo en mi mente bien claro la entrega de Cristo, me amó y se entregó, no dudó. Y me mostró su amor, no era un amor en palabra, no era un amor de promesa, lo demostró en el momento que se entregó en la cruz. Y ahora él está mirando eso. Y él dice, mi vida con Cristo está juntamente crucificada. Yo también quiero morir. No quiero ahora morir físicamente, pero quiero morir aquel viejo estilo de vida. Aquella vida vana que he llevado, aquella vida inútil, sin fruto, aquella vida llena de violencia, donde el instinto asesino afloraba en cada momento. Eso quiero morir a ese estilo de vida y quiero vivir para Cristo. Y entonces él transmite la lección a los Gálatas y a nosotros. Si queremos servir, si queremos decir de verdad, yo seré ese hombre, tienes que crucificarte junto con Cristo. Ahora eso no quiere decir que debemos someter nuestro cuerpo a una cruz, a clavos que nos aferren, sino que él está hablando de que tenemos que morir a nuestra vieja vida. Aquel estilo de vida pecaminoso que llevábamos cuando no conocíamos a Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Él dice, me miras hoy, me miras mañana, me miras pasado mañana. Siempre yo he quedado crucificado con Cristo. Saulo no está más. Ahora soy Pablo. Saulo no está más. Ahora soy una nueva criatura. Soy un nacido de nuevo. El cambio es notorio. El cambio es visto. El cambio es conocido por todo. Y eso debe notarse en nuestra vida. Que antes éramos una cosa, pero ahora Cristo que está en nosotros. Nacimos de nuevo. Hay un nuevo hombre viviendo en nosotros. Y ese hombre nuevo tiene salud espiritual. Ese nuevo hombre tiene una vida nueva. Nuevos desafíos por delante. Pero si yo estoy persiguiendo los mismos desafíos del pasado y tengo las mismas metas que cuando no conocí a Cristo, algo no está bien en mí. Dice Pablo, si ha creído en Cristo, toma ese viejo hombre y llévalo a la cruz y crucifícalo. Y una cosa, el proceso es doloroso, porque en nuestro pasado había vicios que no tenían bien atados. En nuestro pasado había algunos pecados que los disfrutábamos como si fuera un postre dulce. Y Pablo dice, crucifica eso, mata todo ese estilo de vida. Él le escribió a los Colosenses capítulo 3 y versículo 5 y les dijo así, dice, haced morir todo lo terrenal en vosotros. Y después da una lista de cosas, entre los que aparecen inmoralidades y cosas por el estilo. Dice, hagan morir todo eso. La vieja vida, voy y la crucifico y empiezo a vivir para Cristo. Y entonces él dice, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Esa es la muerte del yo. Nadie puede ser un buen siervo, un buen hombre de Dios, una buena mujer de Dios si no logra matar el yo. Y alguien dice, ¿por qué debo hacer eso?
Porque debo matar el yo para llenarme de Dios. Para llenarme de Dios. Y ahora que estoy lleno de Dios, voy a vivir para Él. Tengo que crucificar el viejo hombre. Es lo mismo que Pablo escribe en Efesios capítulo 4, versos 22 al 24. Habla, hermano, de matar al viejo hombre que está ahí con sus vicios. Y habla de ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Y habla, hermano, de que le dé vida al nuevo hombre. Somos nueva criatura. No tenemos que vivir como en el pasado. Si estamos en Cristo hay que crucificar el yo y dejar que Dios se manifieste a través de nosotros. Como usted ya sabe, eso no es un acto emocional. No, me gusta esa idea. Esto no es una idea. Esto es un cambio que viene del cielo. Es el cambio que Jesús le habló a Nicodemo: si no nacieras de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Este es el cambio que Pablo le habló a los corintios cuando le dijo: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora todo es hecho nuevo. Pero nosotros decimos que somos cristianos y andamos navegando en las aguas turbias del pasado. Y entonces me enfrento a la realidad y miro al cielo y digo: yo seré ese hombre. Y crucifico mi viejo hombre y con el nuevo hombre empiezo a vivir para Dios. Eso es cristianismo de verdad, hermano. Eso es vivir un cristianismo en serio. Es realmente entender el mensaje del evangelio. Es lo que dijo aquella mujer samaritana: yo encontré al hombre, yo encontré al profeta, me dijo todo cuanto he hecho, le conocía todo su pecado, y se puso a hablar con ella. Y el profeta, que era Cristo, le dijo: si tú bebieres del agua que te daré, saltará en ti una fuente para vida eterna. Y la mujer le dijo: Señor, dame esa agua. Yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero tener vida eterna. Y emocionada se metió al pueblo y fue y le habló a sus compatriotas, a los samaritanos, y le dijo: encontré al Salvador. Y luego es hermoso ahí en Juan capítulo 4, verso 36 en adelante. Aquella gente del pueblo le dijo a la mujer: antes creíamos por tu palabra, pero ahora creemos porque le hemos visto. Él es el Salvador del mundo. ¡Wow! ¡Qué cosa hermosa! Todo empezó con esa mujer, porque esa mujer también dijo: yo seré esa mujer, la que llevaré el mensaje a mi pueblo, la que le llevaré el camino de la salvación a mi gente. Ahora mire, hermano, muy rápido, le voy a decir unas 3 o 4 cosas de lo que implica crucificarse con Cristo. Algunos dirán: ¡qué salvajes! Mire qué nivel de fanatismo. Mire qué nivel de locura, qué extremos que son, qué fundamentalistas. ¿Y es todo o es nada? O crucifica su vieja vida a Cristo, o usted va a vivir en un engaño continuo. Y va a tener un estilo de vida en la iglesia, que es un estilo de vida religioso. Y Jesús no está en ese estilo de vida. Nunca va a convivir con el Cristo de la Biblia, con el Hijo de Dios, desde su religiosidad. Es todo o nada. Crucificado con Cristo y vive para Él, o vive en su egoísmo y hace su estilo de vida propia. Pero si quiere vivir para Cristo, esto, entre otras cosas, significa ser crucificado. En primer lugar, usted va a tener que aprender a matar, a crucificar sus pasiones y sus deseos. Quizás alguien va a decir, va a dar los nombres de los deseos. Ay, no mencione ese deseo, ese no. Mire un poquito aquí, Gálatas, acá nomás, no lo voy a llevar lejos, capítulo 5 y el versículo 24. Mire qué es lo que Dios pide en Gálatas, el capítulo 5 y el versículo 24. Dice la palabra de Dios así. Dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero si usted tiene pasión por el asado todavía, y el domingo elige el asado y desecha la casa de Dios, usted no crucificó sus pasiones. Si el domingo se va al fútbol y no viene a la iglesia, usted no crucificó sus pasiones. Si usted se va con sus amigotes de la secundaria, de lo que sea, de su trabajo, usted no crucificó sus pasiones. Si usted se va de trasnoche al baile el sábado y el domingo no se levanta para venir a la iglesia, usted no anda crucificando sus pasiones. Una pasión
Es un deseo que nos controla, que nos gobierna. Cada uno de nosotros podemos tener pasiones diferentes. Hay gente que tiene pasión por el vino y dice, para mí tinto, dice, no, para mí el blanco es mejor. Y ven una botella y se pierden. A mí no me causa ningún problema. Pero para otros es un tema de debilidad, de tropiezo, de caída dolorosa. A mí no me afecta nada eso. No tomo, soy cero alcohol. Pero para otros es un drama. Y eso que para usted es una pasión, dice el Señor. Tome ahí su vicio, sus luchas, crucifique eso. Pero hágalo de una vez. Y algunos dicen, ¿y un último traguito? Como me dijo un hombre que vino aquí a algunas reuniones y me dijo, le prometo que voy a ir al último baile y después voy a ir a la iglesia. Yo les conté a ustedes, yo me ilusioné. El año pasado vino él acá. Y yo dije, listo, se terminaron los bailes, pero parece que volvió porque no lo hemos visto más por acá. Hay que crucificar las pasiones. Cada uno tiene su pasión. A algunos les gustan los autos y la velocidad y andar como loco ahí por ahí. Y a mí ni me preocupa eso porque yo no sé ni manejar. Pero para otros es una pasión. Mire, y hacen sonar en el barrio el motor. Molestan a todos. Su pasión. Lo que sea su pasión, no sé cuál es. Pero lo que sí sé que la Biblia dice, si quiere vivir en Cristo, vaya y crucifique su pasión. Y sus deseos. ¿Tienes deseo de ser famoso? Haga un nudito y llévelo a la cruz y crucifique. ¿Quiere ser poderoso económicamente? ¿Quiere tener estatus social? ¿Quiere sacar a relucir sus triple apellidos? Vaya y crucifique todo eso. Amén. Sus pasiones, lo que sea, su pasión y sus deseos, lo crucifica. Otra vez dice la palabra, verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Amén. Si usted tenía un estilo de vida pecaminoso y ahora viene a la iglesia, pero sigue viviendo su mismo estilo de vida pecaminoso, usted no se ha crucificado el viejo yo. Está viviendo un cristianismo engañado. El cristianismo verdadero es crucificar la carne con sus pasiones y sus deseos. Solamente deme atención. Dice así la Escritura: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. Esto que leí es Romanos capítulo 6, verso 11 al 14. Es lo que termino de leerle. ¿Qué dice Pablo aquí a los romanos? Consideraos muertos al pecado. Crucificad las pasiones y los deseos. A los romanos le da el mismo mensaje, en otras palabras. Le dice, consideraos muertos al pecado. Dice él, pero vivos para Dios en Cristo. Vive la nueva vida, crucifica al viejo hombre y vive la nueva vida, el nuevo nacimiento, la criatura espiritual que está en ti. Dale, tiene buena salud, vive intensamente la vida cristiana. Y Pablo termina diciéndole a los romanos que no reine el pecado en vuestros cuerpos mortales. Porque en algunos corazones, algunos pecados tienen su trono. Cuando yo estudiaba en el seminario, era muy común escuchar algo. Claro, yo era un creyente nuevo, mucho no entendía. Pero los días martes, cuando regresábamos los estudiantes, y éramos como 200 y había un tiempo de compartir, algunos pasaban al frente y daban testimonio y decían, yo le entregué esta área de mi vida a Dios. Y decía lo que era. Y otros también agregaban, decían, yo le di a Dios esta área de mi vida que era mi lucha. Y todos usaban esa palabra, le entregué una área. En otras palabras estaban diciendo, le entregué una parte de mi vida a Dios. No, entréguele entero. No se guarde ningún deseo en el corazón, no se deje ninguna pasión ahí anidada. Saque todo, llévelo a la cruz y empiece a vivir una vida nueva.
Y cuando usted haga eso, podrá mirar al cielo y decirle a Dios sinceramente: yo seré ese hombre, yo seré esa mujer, yo seré ese hombre o yo seré esa mujer que te va a seguir. ¿Como quién? Como Apolos. ¿Como quién? Como Dwight L. Moody. ¿Como quién? Como Pablo. Wow. Este es nuestro tema hoy, hermanos. Yo seré este hombre. ¿Qué más puede llevar a la cruz? Orgullo y vanidad. Eso también. Observe aquí Gálatas capítulo 6, verso 14. Gálatas el capítulo 6, verso 14. Dice la palabra: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Dice Pablo: lejos esté de mí gloriarme, ni lo piensen, ni se les ocurra. Lejos esté de mí gloriarme. Mi única gloria, que esa es la palabra regocijo, mi único regocijo, mi gozo abundante, es poder crucificar mi viejo hombre. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Ahí está mi gozo, cuando veo mi viejo hombre crucificado, cuando veo que ya no vivo más aquella vida de mi pasado. Eso me goza, en eso me glorío, en que tuve victoria y ahora puedo vivir para Cristo. Mi vida vale la pena vivirla, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice otra vez aquí en este verso 14, dice ahí, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Él está diciendo: corté con el mundo, corté con la mundanalidad, con su filosofía, con su estilo de vida, con su manera que tiene la gente de conducirse. Yo no tengo nada que ver con ese estilo de vida. El mundo me es muerto a mí, el mundo me es crucificado y yo crucifiqué mi mundo, mi estilo de vida. Y entonces ahora juntos recordamos lo que el apóstol Juan dijo en la primera carta, capítulo 2, versículos 15 al 17, donde él habla, hermano, acerca de los enemigos. Y él dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y él dice: no tengamos nada que ver, ese es el triángulo de la muerte. Los deseos de los ojos, los deseos de mi carne y la vanagloria de la vida. Dice, agrega Juan ahí, verso 17, dice: porque el mundo pasa y sus deseos, y el que hace la voluntad de Dios, ¿alguien se acuerda cómo sigue? Permanece para siempre. Dice Juan: mate los deseos de los ojos, mate los deseos de la carne, mate la vanagloria de la vida, crucifique todo eso que no sirve para nada. Porque el mundo pasa y sus deseos, esto es pasajero, esto es temporal, esto pasa, enfóquese en lo eterno, en lo espiritual, en lo eternal. El mundo pasa y sus deseos. Ese es un texto muy especial para mí. En los anillos de matrimonio, uno perdido y otro robado, nos robaron. Adentro del anillo estaba ese texto, para que nosotros recordemos como matrimonio que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, pasiones, deseos, orgullo, vanidad, y también tenemos que crucificar nuestro historial pecaminoso, porque todos nosotros tenemos una historia. Ahora estuve hablando con un hombre policía y estuve antes hablando con su hijo, y le estaba dando ahí testimonio de cómo yo llegué a conocer al Señor Jesucristo. Y le estaba regalando ahí unos libros. Y le estaba hablando de mi fe, de mi encuentro con Cristo. ¿Y sabe qué, hermano? Tenía 17 años cuando yo creía en Cristo, pero ya tenía un historial pecaminoso bastante grande. Poca edad, mucho pecado. Y todos nosotros somos pecadores. Más, hasta David dice en el Salmo 51, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, decía él. O sea que ya venimos a este mundo heredando una naturaleza pecaminosa. Eso es lo que la Biblia le llama en otros pasajes el viejo Adán. El de Pablo, usted lo escuchó junto conmigo,
persiguió a los cristianos, hizo todo para oponerse al nombre de Cristo, arrastró cristianos, dice familias, hombres y mujeres, los llevó a la cárcel, y cuando mataban a los cristianos, él decía, yo di mi voto, yo aprobé que los mataran, yo incentivé, yo cooperé para verlos muertos. Y él se arrepintió, el frondoso prontuario pecaminoso de Pablo, pero nosotros también tenemos el nuestro, solo que la gente no lo conoce. Porque muchos de nuestros pecados se ocultan en nuestra mente. Y muchos de nuestros pecados encontraron nido en nuestro corazón. Pero un día van a salir a la luz. Y ese día estaremos avergonzados. Entonces dice Pablo, agarre toda esa basura, esa carroña, y llévelo a la cruz y crucifique sus pasiones, sus deseos, su orgullo. Todos tenemos nuestro orgullo. Sepulte todo eso, es basura, crucifique eso y empieza a vivir libre para Cristo, una nueva vida. Si se encontró con Cristo, ahora dígale, yo seré ese hombre, yo seré esa mujer, aquí estoy, en pureza quiero servirte. Me va a costar una batalla cada día, pero yo seré esa persona que te va a servir, como Apolos, como Moody, como Pablo. Y la otra cosa, hermano, ya para ir terminando, así lo vamos a terminar. Busque el Evangelio de Lucas, capítulo 9. El Evangelio de Lucas, el capítulo 9. Y mientras busca allí eso, quiero que recordemos juntos algo que Pablo dijo. Cuando él habló de crucificar las pasiones, cuando él habló crucificar los deseos, el orgullo, la vanidad, toda esa vieja vida. Él habla con los hermanos en Filipos. Y en esa carta o epístola de la prisión, lo que para nosotros es el capítulo 3 de Filipenses y los versículos 7 y 8, Pablo les dice a ellos estas palabras. Escuche esto. Dice Pablo, antes, muchas cosas que para mí eran ganancia, ahora yo las he estimado como pérdida, las he estimado como basura por amor a Cristo. Eso es gran parte de lo que él dice, Filipenses 3, versos 7 y 8. Pensemos en esto. Muchas cosas que para mí antes eran ganancia. Este era un hombre reconocido. Cuando hablamos de la vida intelectual de él fue ahí a Atenas, Hechos 17, y debatió con los filósofos. Incluso vinieron unos que eran de los filósofos de la escuela de los estoicos, y había otros que eran de la escuela de los epicúreos, que tenían todas unas enseñanzas súper mundanas. Y este Pablo fue y le dice, como decía uno de vuestros viejos poetas, y le nombró a unos poetas de antaño. Él sabía todo, era un hombre con una mente desarrollada. Él también podía exhibir el título, y él dijo, yo estudié a los pies de Gamaliel. Gamaliel fue su maestro, el hombre más respetado de su generación. Dice, yo estudié con él, yo escuché sus clases, yo tuve charlas con él, yo aprendí a sus pies. Y él decía que él era, ahí hablaba de la tribu de la cual era, que eran los primeros que iban al frente en la batalla. Y él dice, y en cuanto a la ley, a la religión, yo soy fariseo. Era un hombre que tenía títulos, que tenía pergaminos, que podíamos entrar a su casa y ver paredes llenas de diploma. Y ese hombre ahora viene y dice, esas cosas que antes para mí eran ganancia, ahí está toda mi fama, mi vanidad, lo que hoy el mundo le llama curriculum vitae. Todo eso es basura. Y ahora encuentro ahí la palabra basura, pero tomo la lupa y pongo la palabra sobre la palabra, y la palabra basura en el antiguo griego es la palabra estiércol. Esa es la palabra. Dice Pablo, todo eso era, mis logros humanos era eso. Y entonces, ¿por qué esas cosas que eran ganancias, que me posicionaban en la sociedad, que me hacía un cosechador de aplausos y de reconocimiento, por qué todo eso es basura? Porque elegí ganar a Cristo, dice. Quiero caminar con Cristo, quiero vivir con Cristo, quiero andar con Cristo.
Oh, este hombre hizo buena elección. Él le dijo a Dios, en otras palabras, yo seré ese hombre, aquí estoy, el petizo. Y cuando usted estudia su vida, cuando los enemigos le atacaron, que fueron salvajes, crueles con él, porque en primero le dijeron, dice, porque este no enseña bien, dice, cuando escribe es fuerte, pero su presencia es débil. Como en otras palabras estaban diciendo, este Pablo es un perro que ladra y ladra, pero nunca muerde. Y así lo querían desprestigiar. Así escriben en la carta a los Corintios. Los falsos maestros le dijeron, ¿y cómo? Y este hombre debe tener algunas mujeres por ahí. Y él le escribe a los Corintios, ¿qué acaso solamente Bernabé y yo no podemos traer una hermana como esposa? ¿Por qué él hablaba así? Porque lo estaban acusando que era un inmoral. Lo difamaban, le arrancaban la piel a pedazos. Y otros agarraban y le recordaban que era un hombre ciego o tuerto, casi ciego, o más posible que era lo que hoy llamamos tuerto, un hombre con un defecto muy grande en sus ojos, que usted lo notaba a simple vista. Y él le dijo a los Gálatas, cuando yo los conocía a ustedes hubiesen dado sus ojos por mí, dice él. Como diciendo, saben el defecto que tengo en mis ojos. Y era un hombre próximo a estar ciego, porque él dice, mirad con cuál letras grandes os escribo. Y eso es lo que hace una persona que no ve, escribe con letras grandes porque piensan que todos tienen esa dificultad. Y este hombre era pequeño, era petizo. No era un predicador que usted lo iba a impactar con su traje, con su Rolex, con sus anillos. No. Este hombre era peticito, chueco, tuerto, pero el poder de Dios estaba en él. Oh, este hombre era el poderoso hombre. 13 cartas, y si la carta de Hebreos le escribió él, 14 cartas escribió en la Biblia. Casi más de la mitad del Nuevo Testamento fue el instrumento de Dios, fue lo que Jesús le dijo en el camino a Damasco. Vas a predicar, vas a hacer luz a los gentiles. Y cuando aquel hombre, ¿cómo se llamaba? Nehemías, que le tenía que hacer ver. Y entonces le dice, pero este es el que nos persigue a nosotros, le dijo al Señor. Y él le dice, ves y hazlo porque instrumento escogido me es este, le dijo el Señor. ¡Wow! ¿Sabe qué, hermano? Dijo Pablo, no es literal, pero usted ve que él lo dice, yo seré ese hombre. Y se paró y dijo, úsame Dios aquí, con los defectos en mis ojos, con mi baja estatura, chuequito, como sea, acá estoy, Señor. Lo que tengo es tuyo, úsame para tu gloria. ¿Y cómo lo usó el Señor? ¿Cómo lo usó el Señor? La huella, cómo influía en las iglesias y en la cárcel, y ganaba las almas en la cárcel y predicaba, hermano. Era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, un gran servidor. Físicamente lo miraba. Y como se diría aquí en nuestro lenguaje, quizás no daba una moneda partida en la mitad por él. Pero Dios le dio todo su poder. Y este hombre hizo grandes cosas para gloria del Señor. Yo seré ese hombre. Terminamos acá en Lucas 9, versículo 23. Lucas 9, verso 23. Dice el Señor Jesucristo, y decía a todos, a los que estaban allí escuchando. Pero esta palabra puede pasar los tiempos y llegar a nuestra reunión en esta hora. Esta palabra puede tener el alcance de llegar en esta hora junto a nosotros. Y les decía a todos, a nosotros también. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahí está el Señor. ¿Quiere ser mi discípulo? ¿Quiere venir en pos de mí? ¿Quiere seguir mis pisadas? ¿Quiere seguir mis huellas? ¿Quiere ser identificado como cristiano, como pequeño Cristo, como seguidor del Salvador? Entonces tenga en cuenta 3 cosas, dice el Señor. La primera de ellos, niéguese a sí mismo. ¿Sabe qué es esa palabra, niéguese a sí mismo? Estar crucificado junto con Cristo, matar el yo para vivir para Dios. Todo es sintonía en la Biblia, solo son otras palabras. Pero es el mismo alcance.
estar con Cristo juntamente crucificado, es lo mismo. Niéguese a sí mismo, mate el yo, usted no existe, viva para Dios, usted es nueva criatura. Como cantamos aquí, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es. Ya no es aquel mundano, perdido, pecador. Hay una vida nueva en mí. Ya me negué a aquel estilo de vida, ahora tengo un estilo de vida nuevo, me lo dio Cristo. Niéguese a sí mismo. La segunda cosa que dice el texto es: tome su cruz. No la mire de lejos. No la mire de reojo. Vaya y súbese a la cruz, trépese a la cruz y crucifique su vieja vida. Y tome esa cruz, hágala parte suya y viva allí. En esa cruz se le va a recordar que usted crucificó a su viejo hombre, que murió a la antigua manera de vivir. Esa cruz le va a recordar que ahora tiene un compromiso con Cristo y vive para Él. Y la tercera cosa que dice el texto, dice: cada día y sígame. Cada día y sígame. La muerte del yo no es hasta el fin de semana, es por el resto de mi vida. Ese es un documento, es un certificado de defunción autenticado por el cónsul boliviano. Moría mi vieja vida, ahora tengo una nueva en Cristo. Cada día estoy muerto al pecado. Cada día tengo el desafío de vivir para Cristo. Cada día me niego a mí mismo, cada día tomo la cruz. No, que el sábado a la mañana despierto y recuperé la memoria. Hoy es sábado, hay que ir a la iglesia a la tarde. Y el domingo, hoy es domingo, no puedo faltar. Y agarro, ¿y dónde dejé la cruz? ¿Y dónde está la cruz? No, es cada día, cada día, cada día, cada día, cada día. Y el Señor nos mira y dice: bien has hecho, has matado al yo, has crucificado al viejo hombre. Bien has hecho, te veo ahí con la cruz. Ahora mira aquí mis huellas, sígueme. Eres de los míos, sígueme. Ahí está el desafío del cielo para nosotros hoy. ¿Y qué diremos nosotros? ¿Yo seré ese hombre? Una voz dirá hoy: yo seré esa mujer, la que va a seguir a Cristo, la que va a vivir este estilo de vida. Ahora ponga atención, porque este es el fin. Dice la palabra de Dios, dice Dios: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Esto que leí es Ezequiel 22:30. Otra vez: y busqué, dice Dios, entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, pero no lo hallé. En el pasado Dios ha estado frustrado, ha estado buscando en distintos lugares personas que le dijeran: yo seré ese hombre, yo seré esa mujer. Y dice Dios: pero yo quiero uno que se ponga en la brecha. La brecha, ustedes ya han oído, es esa puerta que estaba en las ciudades antiguas, amurallada, fortificada, y había una puerta chiquita de la que el Señor le llamaba que era el ojo de la aguja. Por eso decía: no puede pasar el camello por el ojo de una aguja. No era de las máquinas de coser, ese era el ojo de la aguja, las puertitas pequeñitas. Y dice: un camello no puede entrar ahí. Y eso se llamaba la brecha, y ahí se tenía que poner alguien. Y cuando venía el enemigo, el primero que moría era el que estaba en la brecha. Cuando el enemigo, si lograba entrar, tenía que ser sobre el cadáver del que estaba en la brecha. Y ahora Dios dice: ¿has entendido la figura? Yo estoy buscando un hombre, una mujer, alguien que se ponga en la brecha. Alguien que esté dispuesto a sacrificarse por su pueblo. Alguien que esté dispuesto a sacrificarse por su gente, por su familia. Alguien que esté dispuesto a dar su vida para que otros sean salvos. Estoy buscando a alguien que se ponga en la brecha, alguien que sea el dueño de un corazón lleno de pasión por Dios, alguien que sea, hermano, el dueño de una vida que esté dispuesta a consumirse sirviendo al Señor y al prójimo. Yo estoy buscando a esa persona. A Dios no está buscando gente exitosa, no quiere gente exitosa. Dios no tiene la intención de formar un club de fans
No, nunca pasó por su mente eso. Dios no anda buscando un club de seguidores. Dios está buscando hombres y mujeres que se pongan en la brecha. Un hombre, una mujer que diga al cielo: yo seré esa persona, yo seré ese hombre, yo seré esa mujer. Dios nos está llamando. ¿Cuál será nuestra respuesta en este día? Vamos a hablar con el Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Y gracias por hombres como Apolos, que fueron gente comprometida y con poder de lo alto, eran brasas encendidas en tu altar, Señor, y tenían ese poder para predicar la palabra. Gracias por el predicador Moody, por su ejemplo, por su entrega y por los frutos que cosechó siendo lleno del Espíritu Santo. Gracias por Pablo, por sus huellas, las enseñanzas y los desafíos. Y gracias, Dios, en especial por tu llamado en este día a cada uno de nuestros corazones. Y que la respuesta llegue al cielo: yo seré ese hombre, yo seré el que me ponga en la brecha. Una mujer que levante su voz hoy y tome ese compromiso contigo. Obra, Dios, con tu palabra y arranca de nuestro corazón la mejor decisión para tener vida abundante y la mejor decisión para dar toda la gloria y honra a tu santo nombre. Que tu palabra siga obrando, trabajando. Sabemos que es martillo que quebranta la piedra. Nuestros corazones son duros, Señor, y necesitamos de esa palabra hecha martillo para terminar con ese estilo de vida que no produce nada para tu gloria. Ayúdanos a vivir esa vida nueva en Cristo. Bendice nuestras vidas, bendice las decisiones. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermano. Que Dios bendiga su palabra, hermano. Nos ponemos todos de pie, hermano, animados. Vamos a cantar al Señor y tomando en este día una gran decisión para gloria del Señor y bendición de nuestras almas. Aquí viene nuestro hermano Josué. Él nos va a dirigir en el tiempo de alabanza final.